Crié solo a mis hijas. Cuando mi esposa volvió con su nuevo esposo, mis hijas me cambiaron por él. Mi esposa me abandonó y la vida me obligó a ser padre y madre a la vez. Mi nombre es Samuel, tengo 54 años, y ya no me quedan lágrimas que llorar por quienes alguna vez llamé hijas. Pero si quieres entender esta historia, necesitas regresar conmigo al momento en que mi mundo se partió en dos, el día en que la madre de mis hijas decidió que ya no quería serlo. No fue algo abrupto. No hubo una carta de despedida ni un portazo dramático. Fue simplemente un adiós disfrazado de me estoy reencontrando a mí misma. Miranda se marchó una mañana cualquiera, cuando Isabela tenía apenas 10 años y Natalia, mi pequeña risueña, apenas 7. Dijo que necesitaba espacio, que ser madre no era lo que había imaginado, que estaba perdiéndose a sí misma entre los trastes sucios, los uniformes escolares y las noches sin dormir. Y así, sin más, se fue. Y yo no tenía tiempo para colapsar. Tenía 2 pares de ojos asustados mirándome como si dependieran de mí para sobrevivir. Porque lo hacían. Desde entonces, fui padre, madre, maestro, cocinero, enfermero, psicólogo y, a veces, solo un hombre sentado en la oscuridad, preguntándose cómo no dejarse vencer por el cansancio. Trabajaba en una planta de manufactura desde hacía años. Nada elegante. Marcaba tarjeta como cualquier otro. Pero me gané el respeto a base de esfuerzo, y con el tiempo me promovieron a un puesto de supervisión. No era mucho, pero pagaba las cuentas. Después de que Miranda se fue, comencé a tomar horas extra. Luego, trabajos pequeños los fines de semana, arreglos en casas vecinas, mantenimiento en fábricas más pequeñas, hasta algunos encargos como consultor por mi experiencia. Dormía poco, comía lo justo y vivía para ellas. ¿Vacaciones? Jamás. ¿Lujo? Tampoco. ¿Orgullo? Todo el que cabía en el pecho cuando las veía dormidas, abrazadas la una a la otra, sintiéndose seguras bajo mi techo. Jamás tuve tiempo para quejarme. Estaba demasiado ocupado sobreviviendo, y asegurándome de que ellas tuvieran lo que yo nunca tuve. Crecí en una familia trabajadora. Había comida, sí, y un techo que apenas se sostenía. Pero nunca hubo un libro nuevo, un viaje de fin de semana o un abrazo que dijera estoy orgulloso de ti. Yo quería romper con ese legado. Por eso, cuando llegó el momento, mandé a mis hijas a una buena escuela. Pagué tutores privados para que tuvieran las mejores oportunidades. Incluso ayudé a Valeria a cumplir su sueño de estudiar un semestre en España. Fue la primera de nuestra familia en cruzar el océano, y aunque no lo dije en voz alta, lloré como niño al verla partir en ese avión. Natalia fue diferente. Más reservada. Más tímida. Le regalé su primer auto cuando cumplió 20. Lo necesitaba para ir a su trabajo de medio tiempo y a la universidad. Ni lo dudé. Vendí unas herramientas antiguas, saqué un préstamo pequeño. Pero ver su cara de emoción, eso no tenía precio. Vivíamos con lo justo. Mis jeans tenían más parches que tela original. La casa era pequeña y crujía como si protestara con cada paso. Mi camioneta tenía 15 años y contaba historias mejor que yo. Pero mis hijas, ellas tenían lo que necesitaban. Eso era suficiente. Eso era amor. Y como todo en la vida, pasaron los años. Isabela y Natalia crecieron, se convirtieron en mujeres hermosas, inteligentes, seguras. Y justo cuando pensé que quizá, después de tanto esfuerzo, vendrían los años de cosecha, apareció ella. Miranda. La madre ausente, la mujer que desaparecía por meses y aparecía con sonrisas fingidas y promesas rotas, volvió como si nada. Pero esta vez, no venía sola. Venía con Damián, su nuevo esposo. Un hombre de traje fino, auto brillante y sonrisa calculada. Aparentemente, Damián era un empresario. Un tipo importante. Se movía con gente influyente y tenía contactos en todos lados. Y para mi sorpresa, decidió involucrarse con Isabela y Natalia. Les consiguió pasantías, entrevistas, eventos de networking, todo un desfile de oportunidades. Al principio pensé, bueno, tal vez esto sea algo bueno. Más gente cuidándolas, más apoyo. Tal vez ahora Miranda de verdad quiera ser parte de sus vidas. Pero no tardé en notar lo evidente, no estaban ayudándolas, estaban seduciéndolas. Las llamadas se hicieron breves. Las visitas se esfumaron. Mis invitaciones a cenas o campamentos fueron rechazadas por eventos con Damián. La casa grande, el auto lujoso, las reuniones con empresarios. Mi vida, les parecía demasiado modesta, demasiado simple, demasiado insuficiente. Recuerdo con especial dolor aquel viaje de campamento que planeé durante semanas. Era nuestro ritual desde pequeñas, empacar galletas, linternas y cuentos para leer bajo las estrellas. Esa vez, cancelaron a última hora. Damián las había invitado a un evento importante. Me quedé con la tienda armada en el patio, solo, mirando las estrellas, y preguntándome si ya me estaban olvidando. Luego comenzaron las preguntas. Cosas sutiles, como a quién se parecían. Pequeñas dudas sembradas por Miranda. Hasta que una noche, Valeria me llamó con la voz temblorosa. Papá, mamá dice que podría ser que tú no seas nuestro padre biológico. Me quedé helado. ¿Después de todo? ¿Después de los sacrificios, del amor, del esfuerzo? Miranda, la mujer que desapareció cuando más la necesitaban, ahora les metía ideas en la cabeza, y Damián, con su voz suave y su billetera abierta, proponía adoptarlas legalmente para ayudarles con temas fiscales y de herencia. Como si eso fuera lo que define una familia. Como si todo lo que viví con ellas, no contara para nada. Yo no soy un hombre perfecto. Jamás lo fui.
Perdí la paciencia más veces de las que quisiera admitir, cociné más pasta de la que cualquier ser humano debería comer y fallé en 1000 detalles que una madre probablemente habría sabido resolver mejor. Pero jamás fallé en lo más importante, estar. Estuve en sus presentaciones escolares, en sus primeros resfriados, en cada una de esas noches en vela cuando Natalia lloraba por una pesadilla o cuando Valeria entraba en crisis porque no sabía qué hacer con su primer enamoramiento adolescente. Estuve ahí. Y eso debía valer algo. ¿No? Pero el veneno se infiltra lentamente. Y las palabras de Miranda, dulces, manipuladoras, disfrazadas de preocupación y ternura, comenzaron a hacer efecto. Ellas, mis niñas, comenzaron a ver a Damián no como una figura nueva en la vida de su madre, sino como una alternativa, una mejor versión de mí. Cuando Valeria me habló de las ventajas fiscales de ser adoptadas por Damián, casi me reí del absurdo. Una persona que llega cuando ya están formadas, que nunca las cambió, nunca las cuidó enfermas, que jamás sacrificó una noche de sueño por ellas, ahora podía reclamarlas como hijas solo por tener dinero y un plan financiero. Pero no me reí, porque lo que sentí fue devastador. No era gracioso, era desgarrador. Esa conversación fue el principio del fin. Y sin embargo, todavía albergaba esperanza. Pensé que era una fase, que se darían cuenta, que recordarían quién las levantó cuando se caían, quién las llevó al dentista, quién se sentó con ellas a leer cuentos en voz alta cuando no sabían dormir solas. Pensé que lo recordarían. Pero no fue así. Llegó el día en que me citaron. Las dos. En mi sala. Mi propia sala. Ahí me dijeron, con palabras suaves pero firmes, que creían que Damián encajaba mejor en sus vidas, que querían que él las adoptara legalmente, que no era personal. No es personal, papá, dijo Valeria, y con esa frase, mi mundo colapsó. ¿Qué parte de mi vida no había sido personal con ellas? ¿Las madrugadas preparando loncheras? ¿Los cuentos de Navidad? ¿Los turnos dobles para pagar sus uniformes, sus sueños? A veces pienso que no lloré porque el dolor era demasiado grande para convertirlo en lágrimas. Solo me quedé ahí, congelado, como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Me levanté en silencio, fui a mi viejo archivador y saqué la carpeta que contenía los resultados de las pruebas de paternidad. Miranda ya había intentado ponerlas en duda en el pasado durante el divorcio. Pero los papeles decían la verdad, ellas eran mías. Se los mostré. Natalia ni siquiera los miró. Valeria apenas los hojeó. Y entonces, como si mi historia, mis pruebas, mis años, no fueran más que papel mojado, dijeron que esas pruebas ya no eran tan confiables. Que ahora la ciencia era más precisa. Que lo importante no era el ADN, sino quien estaba ahí ahora. Damián está dando un paso adelante por nosotras, dijo Valeria. Y yo sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. Porque no se trataba de biología. Se trataba de memoria, de lealtad, de amor. Ellas lo habían olvidado todo. O decidieron ignorarlo. Y eso, querida amiga, fue el momento en que me di cuenta que había terminado. No respondí con gritos. No rompí nada. No hice un escándalo. Solo guardé los papeles. Los volví a meter en su sobre. Y los dejé ir. Porque si habían llegado al punto de borrar nuestra historia, ¿de qué servía seguir intentando? Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejarlas elegir. Si Damián era lo que querían, si Damián era su futuro brillante, si yo ya no era necesario, entonces que caminaran su nuevo camino. Pero que lo hicieran sin mí. Y así, el hombre que crió a dos niñas como padre y madre a la vez, decidió desaparecer. No por rencor, sino por dignidad. Al día siguiente de aquella conversación, me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja, un bolígrafo gastado y una verdad que no quería escribir. Había llegado el momento de aceptar que mis hijas ya no me reconocían como su padre. Así que empecé a hacer llamadas. Primero, a mi banco. Cerré las cuentas de ahorro que había abierto para ellas desde que eran pequeñas, esas que alimentaba cada mes, aunque fuera con poco, para que tuvieran un colchón cuando llegara el día de su independencia. Luego, llamé a mi aseguradora. Las quité de mi póliza médica. Ya no eran niñas, y si ya no me veían como su padre, entonces no tenían por qué seguir bajo mi protección. Después llamé al banco que tenía el préstamo del coche de Natalia, el que confirmé con ilusión cuando ella comenzó a trabajar. Expliqué que revocaba mi compromiso. Me tomó horas, papeleo, y algo de esfuerzo, pero lo logré. Ella tendría que refinanciar, tal vez con Damián, tal vez sola. Eso ya no era asunto mío. También dejé de enviar la pequeña ayuda mensual que aún les daba, unos cientos para la renta de Valeria en la ciudad, un depósito ocasional para Natalia cuando decía que necesitaba solo un poquito más. Se acabó. Y finalmente, redacté un mensaje. Breve. Sin rencor. Sin rabia. Solo firmeza. He recibido su decisión sobre su familia y su futuro. Como ya no me consideran su padre, ya no proporcionaré apoyo para sus vidas adultas. Les deseo lo mejor. Presioné enviar. Y luego bloqueé sus números. No porque las odiara, sino porque necesitaba protegerme del vacío que sus voces podrían dejar si intentaban justificar lo que no tenía perdón. Durante 6 meses, el silencio fue absoluto. Ellas no escribieron. Yo no busqué. Me volví casi mecánico. Me despertaba, iba al trabajo, volvía a casa, cenaba en silencio. Todo me resultaba tan callado, tan lejos de aquellas noches en que Natalia pedía ayuda con sus deberes o Valeria contaba emocionada cada detalle de su día. Y sin embargo, había algo de alivio en la quietud. La paz es cara, pero cuando llega, se siente como un premio.
Fue en medio de esa rutina cuando comencé a escuchar rumores. Nada directo, nada confirmado, solo fragmentos. Que el negocio de Damián había tenido problemas. Que una de sus grandes inversiones no se concretó. Que el evento para el que le consiguió la pasantía a Valeria no tuvo continuidad. Que la agencia de Natalia perdió a su cliente principal. Que el dinero se estaba acabando. Y entonces comenzaron los mensajes. Primero Natalia, con un tímido: hola, papá, espero que estés bien. Una semana después, un buzón de voz de Valeria: hola, papá, soy yo. Solo estaba pensando en ti. Sin disculpas, sin referencia a lo ocurrido, solo tanteando terreno. Y yo no respondí. No por venganza, sino porque entendí que no era amor lo que las traía de vuelta. Era necesidad, conveniencia, incertidumbre, hasta que un sábado por la mañana tocaron el timbre, ambas, paradas en mi puerta, con los ojos hinchados, los hombros vencidos, la voz hecha un susurro. Papá, ¿podemos hablar? No les dije que sí, tampoco la rechacé. Solo me hice a un lado y dejé que entraran. No les ofrecí asiento. No preparé café. No hice ningún esfuerzo por suavizar la tensión. Se quedaron de pie, como niñas atrapadas en una travesura. Y entonces comenzaron. Papá, dijo Valeria, con la voz rota, nos equivocamos. Natalia la miró, con los labios temblando. Fuimos estúpidas, papá, murmuró. Lo arruinamos todo. Hablaron y hablaron. Sobre cómo Miranda las había manipulado. Sobre cómo Damián prometía cosas que no cumplía. Sobre cómo, una vez que el dinero comenzó a escasear, ellos también comenzaron a alejarse. Dijeron que ahora Miranda estaba insoportable. Que las culpaba por todo. Que Damián se mostraba frío, indiferente. Que el supuesto futuro mejor se había convertido en un infierno. Yo no dije nada. No interrumpí. No mostré emoción. Solo las escuché. Cuando terminaron, me miraron. Esperaban algo. Tal vez un abrazo. Tal vez un todo estará bien. Pero lo único que recibieron fue la verdad. Así que déjenme ver si entiendo, dije, sin subir la voz. La mujer que las abandonó y que durante años les rompió promesas, les dijo que yo no era su padre. ¿Y el esposo que apenas conocen, les ofreció adoptarlas para ahorrar impuestos? Y ustedes, adultas, inteligentes, educadas, decidieron que era una buena idea. Las vi estremecerse. Valeria bajó la cabeza. Natalia soltó un sollozo contenido. Decidieron cambiar a quien las crió, por alguien que apenas las conoce. Papá, suplicó Natalia. Pero yo ya no estaba ahí para consolar. No más. Ustedes dijeron que Damián encajaba mejor, que era su futuro. Pues bien, vivan con esa decisión. Ambas lloraban ya, con lágrimas verdaderas. Pero las lágrimas no deshacen los actos. No cuando rompes el corazón de quien más te amó. Y entonces lo dije, lo que llevaba meses construyéndose en mi pecho. Para mí, ustedes ya no son mis hijas. Fueron, pero eligieron lo contrario. Y yo elegí seguir adelante sin ustedes. Después de aquella despedida, no lloré, tampoco dormí. Solo me quedé sentado, en silencio, en la misma sala donde escuché que Damián encajaba mejor en sus vidas. Me pareció irónico que justo en ese lugar, años atrás, Natalia me había mostrado su primer dibujo de la escuela, uno donde aparecíamos ella, su hermana y yo, bajo un cielo azul y un sol sonriente. Y ahora, ese mismo cielo se había nublado para siempre. Esa noche, no quise comer, no quise ver televisión. Solo me recosté en el sofá viejo, ese que alguna vez usaron como trampolín, y dejé que el peso de la soledad me abrazara por completo. A la mañana siguiente, me despertó el sonido del viento contra la ventana. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a paz. Una paz dura, cortante, pero que me decía, ya no tienes que seguir cargando lo que no te corresponde. Pasaron las semanas. Las llamadas cesaron. Las notificaciones también. Ni una palabra más de ellas. Y eso me confirmó que no vinieron por amor. Vinieron por necesidad. Porque cuando Damián dejó de pagarles las cosas, cuando Miranda volvió a ser la misma madre inestable de siempre, cuando los eventos de networking, las pasantías doradas y las cenas en casas lujosas se desvanecieron, recordaron que existo, que aún quedaba alguien a quien acudir. Pero yo, ya no estaba ahí. Y no por orgullo, sino por respeto, por dignidad. Empecé a reconstruir mi rutina. Me enfoqué en el trabajo. Le di mantenimiento a la vieja camioneta. Pinté el porche que llevaba años ignorando. Incluso retomé la lectura de un viejo libro que tenía empolvado, El viejo y el mar. Había algo en ese pescador solitario que me recordaba a mí. Alguien que dio todo, que resistió tempestades, y que al final, se quedó con las manos vacías, pero con el alma intacta. Mientras tanto, supe por terceros que el negocio de Damián no solo colapsó con deudas. Miranda, al parecer, había vuelto a su vieja forma de ser. Explosiva, demandante, hiriente. Les gritaba a las chicas. Les recordaba que ella lo sacrificó todo por ellas. Que si no estaban agradecidas, entonces eran una carga más. El paraíso prometido se convirtió en el mismo infierno del que alguna vez escaparon. Pero esta vez, ellas lo eligieron. Lo más triste no fue que me hubieran reemplazado. Fue que me reemplazaron con alguien que nunca estuvo preparado para ser padre. Con una versión de éxito artificial, sostenida con promesas vacías y billetes que ya no existían. Y entonces lo entendí todo. Miranda nunca quiso ser madre. Solo buscó una vida cómoda. Cuando no la tuvo conmigo, se fue.
Cuando creyó tenerla con Damián, regresó. Y cuando todo se derrumbó, quiso que yo recogiera los pedazos. Pero ya no soy ese hombre. Durante más de 20 años, me dejé al final de la lista. Cada compra era para ellas. Cada desvelo, cada comida recalentada, cada rechazo emocional, todo lo soporté por amor. Porque creí que eso era ser padre. Y sí, lo fue. Pero ahora sé que también ser padre es saber cuándo decir basta. Cuando dejar de dar a quienes ya no valoran lo recibido. Cuando dejar de sangrar por quienes no te ofrecen ni un vendaje. Por eso, cuando me preguntan si me arrepiento de haberlas sacado de mi vida, digo con el alma tranquila. No, no me arrepiento. Porque no fui yo quien las sacó. Fueron ellas quienes se fueron. Cuando me dijeron que no era su verdadero padre. Cuando llamaron papá a Damián. Cuando me dijeron que mi sacrificio era cosa del pasado. Una reliquia que ya no encajaba en su nueva vida. Quemaron el puente. Y yo solo confirmé que se había ido. Las pruebas de paternidad que guardo en el archivador ya no me duelen. Las leí una vez más. Recordé cada línea. Cada cifra que confirmaba lo que yo siempre supe, ellas son mis hijas de sangre. Pero entendí que el amor no se sostiene solo con ADN. Se sostiene con lealtad, con memoria, con respeto. Y cuando todo eso se pierde, lo que queda es solo papel. Hoy, un año después, sigo sin saber de ellas. No ha llegado ningún mensaje, ningún correo, nada. Tal vez se avergüenzan. Tal vez aún viven bajo el mismo techo que Miranda. O tal vez, simplemente, siguen esperando que sea yo quien las busque. Pero esta vez, no lo haré. Porque por fin entendí mi valor. Porque por fin me puse a mí mismo primero. Porque no se puede construir una familia sobre las ruinas del desprecio. Un año ha pasado desde aquella última visita. Desde que las miré a los ojos y les dije con firmeza que ya no eran mis hijas. No por rencor, sino porque ellas mismas me desheredaron emocionalmente mucho antes. Y en todo ese tiempo, ni un solo mensaje, ni una llamada, ni un solo lo siento. No fue necesario bloquearlas esta vez. El silencio fue su respuesta. Algunas personas me han dicho que eso es demasiado frío. Que después de todo, sigo siendo su padre. Que debería perdonar. Dar otra oportunidad. Intentarlo, por amor. Pero esas personas no vieron lo que yo vi. No vivieron lo que yo viví. No escucharon a sus propias hijas decir que el hombre que las crió no era suficiente. Mis hijas no fueron engañadas por niñas. Ya eran adultas, educadas, con criterio. Y aún así, eligieron creerle a quien las abandonó. Eligieron un hombre que apareció de pronto con trajes finos y promesas vacías. Un tipo que jamás cambió un pañal, jamás veló una fiebre, jamás arregló una mochila rota en la madrugada. Y cuando el dinero desapareció, cuando el encanto se rompió, quisieron volver al nido que despreciaron. Pero el nido ya no estaba. Hoy mi vida es otra. No más llamadas pidiendo ayuda para el depósito. No más dramas emocionales. No más peticiones de última hora para cubrir un seguro, una colegiatura, un regalo para una amiga. Vivo en la misma casa de siempre. Con sus pisos crujientes, su pintura gastada, y el silencio que ya no me pesa. Mi camioneta vieja aún me lleva y me trae. El porche que pinté con mis propias manos se ha convertido en mi rincón favorito. A veces me siento ahí con un café y simplemente respiro. ¿Las recuerdo? Sí, todos los días. Hay fotos en un cajón que ya no abro. Juguetes guardados en una caja que no he querido tirar. Un par de zapatos pequeños que una vez limpié con ternura mientras ellas dormían. Y aunque no las lloro, aún duele, pero es un dolor limpio, sin veneno. Es la tristeza que queda cuando uno ama con todo su ser, y no fue suficiente. No odio a mis hijas. No odio a Miranda. Tampoco a Damián. Ya no, porque el odio también exige energía emocional. Y yo, sinceramente, ya no tengo más que darles. Mi historia no tiene redención milagrosa. Ni reconciliación bajo la lluvia. Ni abrazos entre lágrimas en una sala iluminada. Mi historia termina aquí, con un hombre que lo dio todo por su familia, y al final eligió darse a sí mismo una oportunidad. ¿Y sabes qué? Me va bien. Tranquilo. Eso fue lo que hice. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Hay una última cosa que quiero compartir, por si tú que estás escuchando esto estás pasando por algo parecido. Tal vez tu hija te dio la espalda. Tal vez tus padres te rechazaron. O tu pareja te cambió por alguien más. Y tal vez estás luchando con esa voz interna que te grita. ¿Qué hice mal? La respuesta es: nada. No hiciste nada mal. Algunas personas no están hechas para valorar el amor sincero. Y no importa cuánto des, cuánto luches o cuánto sacrifiques. Nunca será suficiente para quien no quiere verte como parte de su vida. Y eso no habla de tu valor. Habla del suyo. O de la falta de él. Así que si necesitas soltar, hazlo. Si necesitas decir hasta aquí, hazlo. No eres cruel. No eres egoísta. Eres humano. Y mereces paz. Yo encontré la mía en el momento exacto en que cerré la puerta tras ellas. Y no sentí rabia, ni alivio, ni culpa, solo silencio. Un silencio que por fin me pertenece. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te ha gustado y encuentras en ella algo valioso o inspirador, te animamos a suscribirte, regalarnos tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte esta historia con amigas y familiares, porque nunca sabemos quién necesita escuchar algo así hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.